Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Gracias damos a Dios porque hoy es día de alabanza a nuestro Señor, primer día de la semana, día que es especial para nuestro Dios, como también para la iglesia. De manera pues que vamos a proceder, una vez hemos cantado y orado, vamos a proceder al estudio de su palabra. Estamos estudiando el Día del Señor, el libro de Levítico, y este día vamos a comenzar con las ofrendas de flor de harina. Las ofrendas de flor de harina, basado en el capítulo 2, versículos 1 al 16. Aclaro que esta es la lección número 9 de Levítico. De manera pues que antes de comenzar el estudio, vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor Dios Todopoderoso, una vez más te agradecemos porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Que ella nos ayude a mejorar más en nuestra vida hacia ti y que haya mucha edificación para todos los que escuchen. Asimismo, que a mí me dirijas a través del Espíritu Santo y que siempre tú seas el que recibas la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les he mencionado, vamos a ver las ofrendas de flor de harina basado en el Levítico capítulo 2, versículos 1 al 16. El segundo tipo de ofrendas analizado en esta sección de Levítico es la ofrenda de flor de harina. Yo les soy sincero, cuando estudiamos Éxodo se menciona bastante la ofrenda de flor de harina, pero yo me imaginaba como una ofrenda de harina que surgía una flor, así me imaginaba, pero no tiene nada que ver con eso. En este estudio vamos a entender por qué se le llama la ofrenda de flor de harina. Entonces, esta ofrenda de flor de harina consiste en una ofrenda de trigo o de cebada. Son granos que aquí en nuestra región se cultivan muy poco. Lo hay, pero casi se puede decir en una forma importada. Pero en esas regiones era común, es como hablar para nosotros el maíz y el frijol en nuestra región. Para nosotros, plantaciones de maíz y de frijol son exageradamente comunes. Y también podríamos poner en tercer lugar las plantaciones de café, que en un tiempo se decía de que este país fue, a pesar de su pequeñez, fue el tercer productor mundial de café. Ahora ya no. Bueno, la palabra hebrea para la ofrenda regulada en este capítulo es minchak, con H final, minchak, que literalmente quiere decir regalo. Fíjense bien, literalmente quiere decir regalo. Fue a veces usada como un término general para ofrendas, pero llegó a utilizarse como un término técnico para ofrendas de flor de harina o alimentos. Bueno, aparte de su uso ritual, la palabra quiere decir presente o tributo. Fíjense bien. Además de regalo, la palabra quiere decir
presente o tributo. Y les doy dos ejemplos de textos bíblicos. Génesis 32:13 dice: y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Segundo Samuel 8:6 dice: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, noten aquí, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y que posiblemente enfatiza la acción de gracias, la ofrenda de flor de harina. Lo veremos un poquito más adelante. La idea pues de acción de gracias es apoyada por una de las versiones que consigna la palabra minchap como sacrificios para dar gracia. Hoy se lo repito, hay una versión que la consigna como sacrificios para dar gracias. La palabra se traduce típicamente en Levítico 2 como ofrenda de flor de harina, pero hay otras ofrendas que la identifican como ofrenda de granos. Otras versiones la identifican como ofrenda de cereal. Otras la identifican como ofrenda de comida. Pide la diferencia: ofrenda de granos, ofrenda de cereal, ofrenda de comida. Pero la versión del Rey Santiago consigna minchap, y la traducción para esta versión es como ofrenda de carne. Óigase bien, como ofrenda de carne, que era la forma medieval de traducir ofrenda de comida. Entonces, la ofrenda de carne es engañosa para los lectores modernos, ya que la carne de los animales no se incluía en este sacrificio. Doy esa aclaración para que no haya confusión. Bueno, la ofrenda de flor de harina era como el holocausto en que era llevada a Jehová. Vamos a leer una serie de versículos y yo le pido a ustedes que le pongan cuidado a la frase a Jehová. Dice Levítico 2:1: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, fíjate bien ahí, a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Levítico 1:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno y ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Y también la porción que se ofrecía en el altar era considerada como ofrenda encendida de olor grato, noten, a Jehová. Levítico 2:2 dice: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y por último veamos Levítico 1:9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová.
O sea, ustedes pueden ver pues que todas estas ofrendas de flor de harina eran en honor a Jehová. Se diferencia del holocausto, que ya lo estudiamos, porque no daba como resultado la expiación de la persona que la traía. O sea, esta ofrenda de flor de harina no daba limpieza, pues. Además, solo una cantidad relativamente pequeña de la ofrenda era en el fuego. El resto era entregado a los sacerdotes para su consumo. El capítulo 2 puede dividirse en 3 secciones. Primero, da las reglas para ofrecer granos sin cocer. En segundo lugar, dice lo que debía hacerse cuando una persona ofrecía una ofrenda de flor de harina que había sido cocinada. Y finalmente, da instrucciones especiales sobre cómo debían ofrecerse las primicias del grano. Bueno, habiendo dado estas aclaraciones, entremos a ver las ofrendas sin cocer de flor de harina, las ofrendas sin cocer de flor de harina que está contemplado en los versos 1 al 3. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando usted lea la palabra oblación, su significado es ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. Eso es lo que indica la palabra oblación. Ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. Al comenzar el capítulo 2, el Señor todavía estaba hablando con Moisés sobre las ofrendas. Miren lo que dice el versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Entonces, al igual pues que el holocausto, la oblación, o sea, la ofrenda, era un presente voluntario a Jehová. Las instrucciones comienzan diciendo, fíjense bien lo que dice, cuando alguna persona ofreciere, pero usted tiene que entender que cuando una persona ofreciere se estaba refiriendo a los levitas, o sea, a los judíos, no se está refiriendo a cualquier nación. En lugar de decir, la persona tiene que ofrecer, no era una orden. Dice, cuando alguna persona ofreciere. ¿Por qué alguien ofrecería voluntariamente tal ofrenda? Podría ser que la ofrenda de flor de harina servía como un holocausto menos costoso para aquellos que no podían pagar un animal. Si es así, este sacrificio hacía posible que las personas más pobres hicieran una ofrenda al Señor. Otra interpretación es que la oportunidad de presentar una ofrenda de granos hacía posible que alguien que era agricultor
a alguien que cultivaba la tierra le ofreciera sus productos a Dios, al igual que a alguien que criaba ganado y ovejas. O sea, yo le doy énfasis a esta situación de la gente pobre, pues era considerada la gente pobre. Si no tiene ovejas, cabras, animal vacuno, pues le era permitido las tórtolas o palominos. Entonces, tanto el holocausto como la ofrenda de flor de harina incluían lo mejor que podía ofrecer el adorador. Fíjese bien, incluía lo mejor. Aún cuando el pobre escogiera tórtolas o palominos, tenían que ser escogidos, tenía que ser aves que realmente no tenían defecto alguno. Había de ser una ofrenda sin cocinar de flor de harina, mejorada por la adición de aceite. Probablemente podemos decir aceite de oliva. Yo creo que en esta región no era difícil el tener aceite de oliva, pues que es una región donde se producen las olivas. Entonces, había de ser una ofrenda sin cocinar de flor de harina mejorada por la adición de aceite e incienso. También tenía que agregársele incienso. Ambos elementos harían que la harina tuviera mejor sabor y olor. Fíjese bien, mejor sabor y mejor olor. Entonces, además, el incienso habría sido costoso de adquirir. Yo creo que aún en nuestros tiempos, aquí al menos en nuestro país, no es un lugar donde el incienso se usa en una forma común. Se puede conseguir, pero hay que ir a lugares donde distribuyen este elemento, o sea, no es un uso común. Por lo tanto, alguien que traía una ofrenda de granos no le estaba dando a Dios algo que no le costaba nada. O sea, el hecho pues de que sea cual sea cómo daba la ofrenda, tenía que costarle, pues tenía que no simplemente aquí está este palomino, aquí está esta tórtola, la agarro y punto, sino que tenía que fijarse de que su ofrenda tenía que ser algo especial. Bueno, el versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Después de que el oferente traía la harina y le añadía aceite e incienso, el sacerdote se hacía cargo. Solo los sacerdotes estaban autorizados para colocar sacrificios en el altar. Solo los sacerdotes. El sacerdote tenía instrucciones de traer el altar una porción que sería ofrenda encendida y daría como resultado un olor grato a Jehová. En otras palabras, complacería al Señor y haría que la persona que traía el sacrificio le fuera grato. O sea, dos cosas. Una, primero tenía que complacer al Señor. Segundo, que lo que se ofrecía, la persona que lo hacía tenía que ser grata al Señor. Es decir, no en el sentido de que al Señor le caería bien, sino
que grato al Señor está indicando que estaba haciendo lo correcto conforme las instrucciones dadas. Entonces, la parte del sacrificio de granos que el sacerdote ofrecía en el altar era llamado el memorial. Esto es bien importante, hermanos. Y lo vamos a ver cuando tengamos aplicaciones en cuanto al Nuevo Testamento. O sea, era un memorial. La importancia, pues, de esta expresión es incierta. Una sugerencia es que el memorial, según una versión, dice que es una porción conmemorativa. Y así es, algo que se conmemora, algo que se recuerda. Representaba pues el todo, la ofrenda completa. Otra idea es que esta porción fue ideada para recordarle a los israelitas lo que Dios había hecho por ellos cuando los libró de Egipto e hizo un pacto con ellos, convirtiéndolos en su pueblo. Una tercera posibilidad es que por medio del memorial, del sacrificio, el adorador le pedía a Dios que lo recordara bendiciéndolo. ¿Ve? Que lo recordara bendiciéndolo. Tal vez el memorial cumplía, hermanos y hermanas, todos estos propósitos. ¿Ve? Pero pasemos al versículo 3. Mire, dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Según este versículo, lo que restaba, yo estoy hablando del capítulo 2 de Levítico. Según este versículo, los que restaba de la ofrenda de granos era de los sacerdotes de Aarón y de sus hijos o descendientes, en vista de que había sido ofrecida al Señor Santísimo y una parte de ella había sido consumida por el fuego del altar sagrado en la cercanía del santo tabernáculo. Tenía que ser considerada como cosa santísima. Así tenía que ser considerada como cosa santísima. Como el Señor revelaría más tarde, en vista de que era santísima, los sacerdotes tenían que comerla en un lugar santo, es decir, en el atrio del tabernáculo de reunión, como lo presenta Levítico 6:16. Podría ser comida solo por los sacerdotes dentro del recinto sagrado cerca del altar. Miren lo que nos dice, vamos a leer una porción un poquito extensa, en Levítico 6:26 al 29. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Hay que ponerle cuidado a todo esto. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Fregar es como restregar. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Luego, mire lo que dice Levítico 10, 12 y 13.
Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Levítico 24:9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Usted póngale cuidado cómo es que se le da énfasis a que todo lo que iban a comer, todo lo que harían, tendría que ser en un lugar santo, no donde a ellos se les antojara. Números 18, 9 y 10 dice: esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario, noten, la comerás. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Entonces, mientras que los beneficios adicionales meramente santos, o sea, los beneficios sacerdotales, podrían ser comidos por todos los miembros limpios de la familia del sacerdote en cualquier lugar limpio. O sea, si un miembro de la familia de los sacerdotes se consideraba que no estaba limpio, más adelante vamos a ver restricciones de esta limpieza, no podía comer. Miren lo que dice Levítico 10, 14 al 15. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar. Traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Mire, a continuación, quiero que leamos una porción muy extensa, porque esta porción muy extensa da una infinidad de aclaraciones de limpieza, una infinidad de aclaraciones de pureza. Es decir, cómo es que realmente Dios quería lo mejor y dio estas instrucciones demasiado claras. Vámonos a Levítico 22, 1 al 16. Habló Jehová a Moisés diciendo, siempre está hablando con Moisés: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagraran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. O sea, ya en otras clases anteriores hemos dicho que el ser cortado era matarlo, pues era eliminarlo. No tenía ya
privilegios, pues. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Lo curioso es que esa limpieza, ese lavamiento, bastaba que se hiciera con agua. No se habla de ningún detergente, ningún tipo de jabón, bastaba que la limpieza se hiciera con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová que los santifico. Acuérdense que en la introducción de este libro dimos a entender que el tema central del Levítico es la santidad. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Y noten esto, miren, la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues le harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santificó. O sea, había una situación extremadamente estricta en cuanto a la limpieza, en cuanto a la santidad. Dios no permitía ningún tipo de contaminación bajo ningún precepto, bajo ninguna condición. Miren lo que nos dice el libro de Números en el capítulo 8, los versículos 11 y 19. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados
y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre de los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y miren lo que dice el verso 18. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Aquí cambió ya la situación, pues. Escogió a los levitas en lugar de los primogénitos, aunque él ha aclarado de que todo primogénito, sea humano o de animal, le pertenece siempre a él. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Yo termino diciendo, hermanos, esta parte. La porción de las ofrendas de flor de harina para los sacerdotes proporcionaba una parte importante de su sustento. O sea, el ofrecer estas ofrendas de flor de harina tenía precisamente uno de los propósitos era proporcionar una parte importante de su sustento. Esto es lo que primeramente vamos a ver, vamos a considerar en la hora del sermón, la segunda parte de esta importante lección que se refiere a las ofrendas de flor de harina, que espero que usted le esté poniendo cuidado la pureza pues con que estas ofrendas se debían de dar al Señor. Esa es la realidad que nosotros tenemos que aprender. Por supuesto que en la segunda parte ya veremos también el significado y la aplicación que se da sobre esta ofrenda de flor de harina. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque una vez más estamos estudiando tu palabra y que esta porción que estamos viendo sobre las ofrendas de flor de harina nos den enseñanza a nosotros cómo es que a ti te debemos siempre de ofrecer lo mejor. Gracias por todo, Señor. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.